Antes, déjeme en estos momentos hacer un enlace en vivo y en directo vía telefónica con el maestro Jorge Aljovín, maestro en Derecho Electoral Constitucional, para que nos hable sin censura desde su perspectiva, entre otras cosas, cómo está afectando esto del cierre de gobierno de Estados Unidos a México. Maestro, ¿cómo está? Lo saludo con mucho gusto. Muy buenos días, Vicente, un gusto saludarte. Oiga, pues muchas personas en México me dicen, tú estás en Estados Unidos, no tienes ni siquiera derecho a opinar de lo que pasa en México, y no entienden que en este mundo globalizado lo que pasa en Washington tiene un efecto también en nuestro país. Lo que pasa acá en Estados Unidos tiene un efecto en México, y yo pensaría que viceversa. A ver, desde su perspectiva, ¿cómo está esta situación, profesor? Mira, totalmente de acuerdo contigo. Hoy por hoy las fronteras se están diluyendo en el mundo, y lo que sucede en temas internos en Estados Unidos afectan verdaderamente a México. Hoy por hoy tenemos 27 días del cierre de la administración, y esto no solamente trae problemas internos en Estados Unidos, sino también traerán temas comerciales de la relación de México-Estados Unidos a partir del cierre de la administración. Básicamente yo te diría, Vicente, que el principal problema que veremos afectado en México serán las relaciones comerciales. Esto a partir de la aprobación del nuevo Tratado de Libre Comercio, que hoy es conocido como TEMEC, que a partir de este cierre de la administración será retardado en su implementación. Debemos recordarle a toda la gente que si bien fue aprobado, hoy por hoy simplemente falta también el aval por parte del Congreso de Estados Unidos y también del Congreso de México. Poniéndolo en contexto, el gobierno de Estados Unidos, en especial el Congreso, fue notificado el día 30 de septiembre de la intención de poder firmar este tratado, y se tienen 105 días para que la Comisión de Comercio pueda presentarlo al Congreso y pueda aprobarse. Pero a partir de esta dinámica no se podrá aprobar en tiempo y forma, y se espera que sea hasta el año 2020, lo cual esto trae incertidumbre no solamente para México, sino también para Canadá y para Estados Unidos, lo cual también nos trae graves problemas, sobre todo en esta cuarta transformación que se está llevando a cabo en nuestro país. Maestro Jorge Aljovín, ¿y qué pasa si no se aprueba en el Congreso de Estados Unidos este acuerdo comercial México-Estados Unidos-Canadá? Le digo porque existe la posibilidad ahora que la Cámara de Representantes está controlada por los demócratas, los republicanos controlan el Senado, y hay estos agarrones que han llevado incluso pues a este cierre de gobierno por los berrinches del presidente, pero en realidad son jaloneos políticos importantes. Pronostico que va a haber mucho de esto en las discusiones del acuerdo comercial. Mira, básicamente vamos a tomar dos temas que son fundamentales: el tema de la agricultura y el tema de la migración sobre este acuerdo. Por ejemplo, en el tema de la agricultura debemos saber en qué posición van a quedar nuestros agricultores en México y los agricultores en Estados Unidos. ¿Cuáles van a ser los principales apoyos que recibirán y cuáles serán las relaciones que llevarán de cara a este nuevo de este nuevo acuerdo? En cuanto a la migración, tenemos que también ver que se ha repetido en numerosas ocasiones, y ya se ha retractado el presidente Donald Trump, que México pagará por el muro. Indirecta o directamente podemos decir que México ha mantenido una posición digna de no manifestarse en este momento sobre los asuntos internos del gobierno de Estados Unidos, pero tarde o temprano esto será una bomba de tiempo, porque afectará comercialmente y en temas de migración al Estado mexicano. Pero me gustaría poner acento en algo que es fundamental, Vicente. Hoy por hoy vemos que en el mundo se está dando un fenómeno de gobernar a partir de las pasiones, sin datos concluyentes que puedan respaldar una posición. Hoy vemos que el presidente Donald Trump, a pesar de las cifras que se han dado, que este cierre de la administración costará mucho más de lo que está pidiendo por el muro y que será catastrófico para el gobierno de Estados Unidos, sobre todo por la deuda que mantiene hoy por hoy con sus principales acreedores y sobre todo también con las calificaciones de los principales organismos internacionales, debemos decir que está pasando por alto esto y está construyendo un enemigo común. ¿Cuál es este enemigo en común? Violencia,
droga, inseguridad, y que lo quieren marcar en una crisis nacional para poder hablarle a sus bases, para poder obtener una reelección, y esto es preocupante en el mundo moderno. ¿Podríamos de alguna manera, no sé, no quiero ofender a nadie, pero comparar esta situación política en Estados Unidos con la situación en México? Y obviamente son dos realidades, pero pareciera que le ha salido el tiro por la culata a la oposición en México estar cuestionando las decisiones del presidente, porque las últimas encuestas apuntan a que la base, a esa gran mayoría de mexicanos que apoyaron a Andrés Manuel López Obrador, lo siguen apoyando, lo siguen respaldando a pesar pues de las molestias, solo por dar un ejemplo de estas largas colas por el abasto de gasolina, maestro. Efectivamente, me parece que uno de los grandes problemas que tenemos actualmente es la falta y una articulación por parte de la oposición, no solamente en México, lo tenemos en Estados Unidos. Tenemos que se está jalando de la cuerda y se está estirando más de lo que se debe, sin argumentos, sin números concluyentes y simplemente basándose en argumentos que no tienen un poder para poder señalarle a la ciudadanía qué está bien y qué está mal. Por ejemplo, en el caso mexicano tenemos un mensaje potente por parte del nuevo gobierno de un combate a la corrupción como no lo ha hecho ningún presidente en la historia de nuestro país, y la oposición simplemente se limita a señalar que México será como otros países de la región, por ejemplo, en el caso de Venezuela, pero me parece que eso ya es un tema superado. Hoy por hoy nuestra democracia es sana, no es comparable con la de Venezuela, y se necesitan de datos concluyentes, datos que permitan confrontar si la estrategia está bien implementada o no, pero eso no lo hemos tenido. Simplemente tenemos estos palos de ciego donde no hay una articulación por parte de la oposición, no solamente en nuestro país, sino también podemos ver a los demócratas en Estados Unidos que tarde o temprano tendrá que ceder en sus posiciones y sentarse a dialogar, porque si no existe esto, pronto estos 800,000 trabajadores que en el gobierno de Estados Unidos se encuentran sin su pago y que a pesar de que se les ha asegurado el día de ayer con la firma de este proyecto de ley para el pago retroactivo, tendrán que encontrar culpables, y estos culpables ya no solamente se encarnarán en Donald Trump, sino que si esto se prolonga más allá de lo debido, tendremos que también los demócratas pagarán un costo por esta falta de acuerdos con los republicanos. Para cerrar, maestro, ¿qué piensa usted de esto que dicen algunos analistas, algunos colegas suyos? Veía entre otros personajes el discurso, escuchaba con atención el discurso de Álvarez y Casa ayer creo, en el Senado, que habla de un resurgimiento de los neoconservadores desde Brasil, como en algún momento lo platicamos con usted, con Bolsonaro, Donald Trump, y cómo Andrés Manuel López Obrador tiene la gran oportunidad de convertirse en el rockstar, en la estrella de la izquierda en la región. ¿Usted también lo ve así? ¿Cómo entiende esto que está ocurriendo con un México cuestionado por no firmar el Acuerdo de Lima, con un gobierno de Andrés Manuel López Obrador que enfrenta estas situaciones domésticamente, nacionalmente? ¿Cómo se puede entender a Andrés Manuel López Obrador como presidente de un país tan importante para la región como México en medio de todo esto que está ocurriendo? Mira, efectivamente, el gobierno de López Obrador tendrá que romper con un paradigma que es fundamental, que no solamente es patrimonio de la derecha o de la izquierda, es que no se gobierne con las pasiones, que sea un gobierno racional, que sea un gobierno que explique y de soluciones a la ciudadanía de a pie. Hoy por hoy hemos encontrado que en este pragmatismo desmesurado de los últimos gobiernos, no solamente liberales, sino también conservadores en otros lados, nos encontramos que no han resuelto lo verdaderamente importante, simplemente han estado fijados en estas políticas macroeconómicas de seguir las recetas de organismos internacionales, pero no se ha llegado a lo más simple,
y que es necesario en la política, poder gobernar para los ciudadanos y dar muestras de que se puede gobernar con el ejemplo. Es un buen paso el que ha dado el gobierno de López Obrador, y señalando un combate a la corrupción como no se ha hecho nunca en la historia, pero también esto se tendrá que sostener en el tiempo con explicaciones a la ciudadanía, con, como tú lo señalabas hace un momento, que efectivamente se reconoce la realidad que el problema no ha sido superado, que en las próximas semanas se continuará con un desabasto, pero que se está yendo por la línea adecuada. Y creo que esto es importante y es una primera muestra del gobierno de López Obrador que las cosas se pueden hacer bien y se pueden hacer de otra manera. Y en cuanto a la política internacional, se deberá señalar que esta no intervención también no debe claudicar con la promoción de los derechos humanos, que es algo que ha caracterizado a México a lo largo de su historia, lo cual me parece que el gobierno está yendo por el camino indicado de el día de hoy no manifestarse sobre los problemas de la construcción de un muro de Estados Unidos al interior de su frontera, y cuando esto ya afecta al gobierno mexicano, en ese momento se esperará una respuesta contundente, como siempre se ha hecho, con dignidad, y que no se ha pagado ni un peso por este muro. Que así sea, maestro Jorge Aljovín. Le agradezco mucho su tiempo y espero que podamos conectarnos con usted muy pronto para seguir escuchando sus opiniones, sus comentarios tan importantes y necesarios para la audiencia de Sin Censura. Igualmente, Vicente, te envío un muy fuerte abrazo para ti y todo tu auditorio. Gracias, el maestro Jorge Aljovín, hablando con nosotros sin pelos en la lengua, sin censura.